necesario que ustedes conozcan sobre este sistema. Así que voy a comenzar a compartir mi pantalla. No sé si ya están viendo mi presentación. ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. No. Iniciamos entonces. Y vamos a comenzar a hablar sobre el sistema cardiovascular, parte número 1. ¿Ok? Vamos con la primera parte para poder hablar de esto. Bueno, lo que yo necesito es que ustedes pues conozcan las funciones de la sangre, que identifiquen las características físicas y los componentes principales de la sangre. ¿Hola? Hola. No sé Brandon dice una vez. Considero que ha de ser problema de conexión, señor Brandon, porque más de alguno sí la puede ver, ¿verdad? Yo tampoco la puedo ver. Ok, voy de nuevo. Yo sí la puedo ver. Okay. Yo también la veo. Voy a cancelar nuevamente. Y voy de nuevamente a compartir la pantalla. Vale. Ahí estamos. Ahora sí ya lo observo. Sí, Yo doctor. igual. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, Me voy a ¿cuál salir es? y voy a volver a entrar. Ok. Como les decía, lo que necesito es que ustedes conozcan las funciones de la sangre, que identifican las características físicas de los componentes de la sangre, que por lo menos conozcan de dónde vienen y que identifiquen algunas estructuras, ¿verdad? Y el ciclo de vida del glóbulo rojo. Y para terminar, pues que ustedes conozcan más o menos cómo se hace la diferencia de los grupos de sangre, ¿okay? O el tipeo sanguíneo, si es A o B o C. Perdón, AB o AB o O positivo, según el factor RH. Entonces, comenzamos y pues decirles de que el aparato cardiovascular viene de una palabra compuesta, que cardio significa corazón y vascular, vaso sanguíneo. Esto prácticamente está formado por 3 componentes, que entre ellos está la sangre, ¿verdad? El corazón y los vasos sanguíneos, para la redundancia. La sangre, pues, completamente muy separado, el corazón de igual manera y los vasos sanguíneos. A cada uno hay que hablar por sí. En esta parte vamos a hablar más que todo de la sangre, ¿verdad? Prácticamente, y vamos a dejar al corazón y los vasos sanguíneos porque claramente es muy aparte determinar de gran calibre, grueso calibre, si estos vasos sanguíneos son de resistencia o de capacitancia. Es bien diferente las estructuras del corazón, cómo están compuestas. Pero en esta mañana, pues lo que me interesa es que primero conozcan el material que pasa por medio de ellos, ¿verdad? Que es la sangre. La verdad que la mayoría de las células de un organismo multicelular no puede moverse para obtener oxígeno. Hay que ser o hay que tener algo para que lo transporte, ¿verdad? Y en este sentido, si se transporta oxígeno, el desecho de este es el dióxido de carbono o prácticamente o otros desechos, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser movilizado y lo hace por medio de la sangre, ¿verdad? Y estas necesidades son satisfechas completamente por los líquidos que pasan por el corazón y los vasos sanguíneos, que como estamos hablando, la sangre y el líquido intersticial. Ojo, porque la sangre es un tejido, es un tipo de tejido, así se le considera. ¿Y qué tipo de tejido es? Es un tejido conectivo, ¿ok? Es un tejido conectivo. Eso prácticamente es muy importante porque la sangre no es solo agua, así como o ¿qué es la sangre? Ah, es roja, algo así. O prácticamente, ¿qué es la sangre? Ah, es que la sangre pues, tiene glóbulos rojos. No, se le considera como un tejido conectivo, ¿verdad? Y que puede o que está compuesto por una matriz extracelular, ¿verdad? O sea, en otras palabras, o está compuesta por plasma, ¿verdad? Aparte de ella, ¿verdad? Y en este plasma podemos ver muchas sustancias, muchas sustancias. Claramente decimos de que el líquido intersticial
es el que baña a las células del organismo constantemente, ¿verdad? Imagínense las células de un órgano prácticamente y pues este líquido intersticial es el que baña, ¿verdad? La sangre es la encargada de transportar oxígeno, es la encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hasta donde sea necesario, ¿verdad? O los nutrientes del tracto gastrointestinal hasta donde sean necesarios, ¿verdad? O sea que específicamente la sangre tiene una función de transporte muy bonita, además de transporte para llevar los nutrientes o para llevar el oxígeno, también esta ayuda de transporte para eliminar lo que no es necesario, ¿verdad? Y esta sangre elimina los desechos en ciertos organismos o en ciertos órganos, como por ejemplo los pulmones, los riñones, si está en la piel, ¿verdad? Para poder eliminarlo. Y es muy importante. Ahora bien, como les comentaba, la función de la sangre pues tiene tres más característicamente, pero la que hemos estado hablando mucho es de transporte. Y es una de las más importantes, ¿verdad? La función principal es transporte, ya que esta transporta el oxígeno de los pulmones hasta la célula, ¿verdad? Y claramente quita prácticamente el dióxido de carbono que estas generan y la lleva hacia los pulmones para poder nosotros exhalar dióxido de carbono, ¿verdad? Eso es muy importante. Aparte de eso, que absorbe o del tracto gastrointestinal nutrientes, ¿verdad? Y esta la lleva hasta las células donde son necesarias. Y claramente también transporta sustancias hormonales desde ciertas glándulas, ¿verdad? Hasta donde las células son necesarias o las necesitan, ¿verdad? Además de eso, otra función muy importante es la regulación, ya que la sangre prácticamente mantiene la homeostasis de todos los líquidos corporales, ¿verdad? O sea, que mantiene regulado todos los líquidos corporales. Si la sangre no cumpliera esta función, el cuerpo estaría un total caos, ¿verdad? Porque esta es el principal fenómeno de autorregulación. Claramente que esto hace que el medio interno y el medio externo estén completamente adecuados para que el cuerpo trabaje, ¿verdad? Entonces, completamente la sangre ayuda a mantener la condición interna y externa estable, ¿verdad? Y cuando suceden cambios en ella, prácticamente la homeostasis pierde y pues podríamos hablar de alguna enfermedad, ¿no? Además de ella, la sangre pues ayuda como protección, ya que ella puede coagularse, tiene factores de coagulación y sustancias que favorecen a la coagulación y lo que hace es que previene, ¿verdad?, la pérdida excesiva de sangre en el sistema circulatorio por medio de una lesión. Imaginémonos una herida en el brazo, completamente con un objeto corto punzante, como puede ser un cuchillo, una navaja, y pues si usted completamente hace presión con un paño, un trapo, decirlo así, usted va a notar que la sangre pues se está coagulando y muchas veces hace un tapón para que esta ya no siga realizando o siga sangrando, ¿verdad? Entonces ella prácticamente también se protege así sola para poder evitar pérdidas excesivas, ¿verdad? De la sustancia o del tejido conectivo que es sangre, ¿verdad? Aún más prácticamente, aparte de que eso genera, también entre ellas pues tenemos glóbulos blancos que atienden a las enfermedades, o mejor dicho, protegen de las enfermedades, ¿verdad? Ya que estos llevan a cabo una fagocitosis, y fagocitosis pues es claramente la muerte o una, se come una bacteria, ¿ok? El volumen sanguíneo, pues entre un hombre está de 5 a 6 litros, promedio, un promedio, ¿verdad? Y en las mujeres, pues de 4 a 5 litros promedio. Eso prácticamente va a tener una diferencia perdiendo la talla del paciente, ¿verdad? En esta diapositiva, pues les quería representar los componentes de la sangre.
A lo mejor ustedes no van a llevar química y farmacia, pero tienen que saber lo que puede haber en una sangre y en un tubo de ensayo. Aquí prácticamente el dibujo muestra un tubo de ensayo donde vemos tres colores muy diferentes. Lo más importante son los componentes que tiene la sangre, que es el plasma y los elementos corpusculares. Y el plasma y los elementos corpusculares, que de eso está formado la sangre. El plasma y los elementos corpusculares. Cuando hablamos del plasma, pues prácticamente estamos hablando de una matriz extracelular. Ojo, matriz extracelular, o sea, esto baña las células, ¿okay? Es extra, fuera de la célula. Líquida, cosa que contiene sustancias, ¿verdad? Aquí hay sustancias y ahí estamos hablando completamente que esto es el 55% de la sangre, ¿verdad? Ahora bien, los elementos corpusculares, pues tenemos un 45 y claramente entre ellos se fragmentan, ¿verdad? Entre ellos se fragmentan. Ustedes verán que aquí está completamente tres capas. Lo único que aquí está separado los glóbulos rojos con los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿verdad? Porque en una pues, un tema muy aparte, no sé si les han enseñado en biología o en alguna materia lo que es centrifugar, pero de todas maneras no es muy importante, solo que me comprendan que prácticamente ese es un tubo de ensayo y al hacer una centrifugación en un tubo de vidrio o un tubo de ensayo, ¿verdad? Las células que ustedes observan aquí podríamos decir que aquí tenemos toda la sangre, ¿verdad? Toda la sangre, todo es rojo, pero si la centrifuga, ¿verdad? Las células más densas o más pesadas descienden al fondo del tubo, ¿verdad? Ahora, si descienden al fondo del tubo, vamos a notar que los glóbulos rojos son los más pesados, ¿verdad? Y mientras que los elementos plasmáticos, o sea, los menos densos o los más livianos, se van para arriba. Si estamos notando, completamente los glóbulos rojos son los más pesados, o sea, los más densos. De ahí pues vemos que los glóbulos blancos y las plaquetas le siguen y después el resto del plasma, ¿verdad? Por eso mismo se determina eso y lo podemos ver en un tubo de ensayo, ¿verdad? Ahora completamente, como les decía, y no se les olvide que el plasma es un 55% y los glóbulos rojos un 45%, que forman un total de un 100%, ¿verdad? De un 100%. Claramente hay que decirlo que más del 99% de los elementos corpusculares son células o son color rojo, ¿verdad? Y también prácticamente glóbulos o llamados eritrocitos, ¿no? Hay que saber decirlo que solo el 1% o el 1%, o mejor dicho, los elementos incoloros, ¿verdad? Son los glóbulos blancos o leucocitos, que así también se le llama glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas que ocupan solo el 1% del volumen total sanguíneo, solo el 1%, imagínense, es bien pequeño. Si lo vemos en la otra diapositiva, aquí pues les puse esta imagen para que usted reconociera que estamos viendo, pero imagínense, de todo el peso corporal, de todo nuestro peso corporal, vamos a hablar, de todo el peso corporal del doctor, vamos a decir, estamos hablando de que en nuestro cuerpo líquido, estamos hablando de líquido, todo nuestro peso líquido corporal, estamos hablando que el 92% son otros líquidos y tejidos que hay en el cuerpo de nosotros, ¿no? Y solo el 8% conforma la sangre, así de simple. O sea que el 92% tenemos otras cosas, otros tejidos y otros líquidos del peso total corporal de nosotros. Y solo el 8% de nuestro peso corporal es sangre. Es sangre. Imagínense, este 8% lo dividimos y lo dividimos en dos, en elementos corpusculares y claramente el plasma. De este 8%, el 55% es plasma y el 45% son elementos corpusculares. ¿Qué hay en el plasma? Pues obviamente ahí se encuentran las proteínas, que entre la principal de ellas es la albúmina, que mantiene una presión o algo muy importante en nuestro cuerpo. También podemos tener las globulinas, que es el 38%, el fibrinógeno, entre otras sustancias proteicas. Pero
aparte de eso, entre el plasma tenemos el 91.5% de agua. Por eso dicen de que estamos más compuestos de agua que de otras cosas, ¿verdad? Por eso, no, nosotros tenemos más agua, entonces de aquí viene ese término, ¿verdad? Viéndolo bien, en un punto de vista, claramente no somos solo agua, ¿verdad? Pero si hablamos del plasma sanguíneo, estamos hablando que ocupa el 91.5 de eso, ¿verdad? Y pues tienen otros solutos, que es el 0.5% del plasma, que entre ellos podemos ver los electrolitos, que podemos allí tener sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, entre otros, ¿verdad? Entonces, además tenemos nutrientes, tenemos gases en ellos, ¿verdad? Tenemos sustancias reguladoras y productos de desecho, ¿verdad? Pues la creatinina, urea, nitrógeno úrico, etcétera, etcétera. Elementos corpusculares, si nos vamos en la otra porción de los elementos corpusculares, vamos a determinar que solo constituyen el 45% de ese 8% de la sangre. Entre ellos vamos a tener ciertas células, prácticamente, ciertas células, los cuales entre ellas están las plaquetas. Entre ellas tenemos plaquetas, entre ellas tenemos glóbulos blancos y entre ellos tenemos completamente glóbulos rojos. Muy diferente, muy diferente. Los elementos corpusculares que tiene la sangre en la parte roja son muy diferentes porque se determinan en tres: plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Esos numeritos que ustedes están viendo ahí son la cantidad de plaquetas que puede existir en una gota, ¿verdad? Por una micra, por ml, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, lo normal de las plaquetas es de 50.000 a 400.000. Los glóbulos blancos, lo normal es de 5.000 a 10.000 que encuentran, y los glóbulos rojos de 4.8 a 5.4 millones, ¿verdad? Pero eso no me voy a abogar en eso. Ahora bien, los glóbulos rojos son glóbulos rojos, las plaquetas son plaquetas. El detalle son los glóbulos blancos, que ellos sí se dividen en varios, porque tienen diferentes maneras de defensa, como era la policía. Veamos la policía, que prácticamente la de turismo, los del que está, de la humo, perdón, los de tránsito, etcétera. O sea, ahí se van, los de rural, ¿verdad? Ahí se van determinando mucho, ¿verdad? Entonces, así es como usted lo ha mencionado, así es como vemos, ¿verdad? Lo de la policía, ¿verdad? Entonces, estos son los policías del cuerpo y vamos viendo su utilidad, ¿verdad? Los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y los basófilos. Entonces, de esos glóbulos blancos, el 70%, del 60 al 70% son neutrófilos, del 20 al 25 son linfocitos, de 3 a 8 son monocitos, eosinófilos de 2 al 4 y basófilos del 0.5 al 1%. Así se dividen los glóbulos blancos. Y todavía, si seguimos viendo completamente, vamos a determinar otras cosas. Aquí lo que están observando ustedes claramente es un frotis de sangre. Un frotis de sangre, lo voy a hacer grande, lo voy a poner aquí. Ustedes están observando esta imagen donde ustedes observan bastantes cerecitas, por decirlo así, bastantes cerecitas. Esas cerecitas prácticamente son los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Si ustedes se observan, estos glóbulos rojos no contienen núcleo. No se les observa el núcleo, aparte de que se les observa esa mancha pálida dentro, pero eso no es núcleo. Esos son glóbulos rojos, o de otra manera llamados eritrocitos. Y lo que está alrededor, lo blanco, es el plasma. Es el plasma prácticamente, que contiene muchas sustancias y ya las hablamos, ¿verdad? Pero entre ellas estamos observando que también hay plaquetas, donde ustedes observan claramente estas partículas, ¿no?, pequeñitas, rosaditas, que se entremezclan entre el plasma, ¿verdad? Ya vamos a ver cada uno de ellos. Y vemos los glóbulos blancos, miren, como aquí está un monocito, que prácticamente estos sí tienen núcleo, ya vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Y aquí prácticamente vemos un glóbulo blanco, como es un neutrófilo, miren. Entonces, así es como lo vamos diferenciando
completamente. Ahora bien, lo que estuvimos hablando anteriormente es que el agua constituye el 91,5% del plasma, y es la porción líquida de la sangre, y la función de ella es solvente y medio de suspensión, ¿verdad? Si hablamos de albúmina, que son las proteínas, que dijimos de que el plasma contiene proteínas, es lo que dijimos aquí, ¿ve? El 7% de las proteínas del plasma, ¿ok? Entre ellas la más importante es la albúmina, ¿ok? ¿Por qué? Eh, Porque es la responsable de mantener la presión coloidosmótica. Esto prácticamente lo vamos a ver cuando veamos la parte 2, que es la presión coloidosmótica. Se lo voy a tratar de explicar porque es importante y principalmente contribuye a la viscosidad de la sangre, la albúmina, ¿ok? Además de eso, la albúmina transporta hormonas, ¿ok? Hormonas, ácidos grasos y hasta puede transportar calcio, y esta pues ayuda al pH de la sangre, ayuda al pH de la sangre. Otra cosa pues muy importante de las proteínas del plasma es las globulinas, ¿verdad? Que prácticamente son proteínas grandes, que estas nos ayudan a atacar virus y bacterias, ¿verdad? Como tenemos globulinas alfa y beta que transportan el hierro líquido y otras vitaminas. Entre otros solutos que podríamos tener, que era el 1.5, teníamos los electrolitos, ¿verdad? Que claramente ya hablamos del sodio. Ustedes ya se han de recordar los gradientes que hablamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Que qué es lo que estaba fuera, lo que más estaba fuera de la célula, que lo que estaba más adentro de la célula. Pues aquí está el sodio, está el potasio, entre otros, ¿verdad? Y prácticamente estos ayudan a mantener la presión coloidosmótica. Oiga bien, mantienen la presión coloidosmótica, ayudan, y tienen claramente un papel esencial en las funciones de la célula. Entre los nutrientes, pues podemos tener los aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, el glicerol, las vitaminas y los minerales, ¿verdad? Tenemos gases entre lo que pasa el plasma, como por ejemplo el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno importante para las funciones celulares, el dióxido y el nitrógeno. Ahí tenemos también sustancias reguladoras, entre otros solutos, como son las enzimas, las hormonas y las vitaminas, ¿ok? Y también tenemos en esos otros solutos los productos desechos, como dije, la urea, el ácido úrico, la creatinina, la bilirrubina, amoníaco, que prácticamente la mayoría de estos productos se degradan en el metabolismo de las proteínas, ¿no? Y para poder ser excretado. Esta es una parte para que le comprendan ustedes para qué está hecho cada uno de esos. Ahora, la formación de las células sanguíneas, ¿verdad? Eso es muy importante que lo comprendan. ¿Por qué? Porque el proceso por el cual se hace la sangre se llama hematopoiesis o hemopoiesis o hematopoiesis, ¿verdad? Que claramente esto viene de palabras, ¿verdad?, compuestas que son griegas, que prácticamente determinan sangre, y la formación, vean, como es poiesis, que es formación, y hemato, que es sangre, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan, no por fines prácticos en su carrera, pero de dónde comenzó todo, porque nosotros no comenzamos a formar sangre del corazón o de otras cosas, ¿verdad? Antes de eso, pues tenemos entendido que la hematopoiesis o la formación de sangre en el nacimiento, antes del nacimiento, mejor dicho, en la formación, surgió del saco vitelino embrionario. ¿Qué es el saco vitelino embrionario? ¿Qué madre es eso? Eso es hablar de embriología. Y pues les voy a mostrar una imagen para que ustedes estén acorde a lo que les estoy hablando. Lo único que voy a poner aquí, permítanme, no sé si me están siguiendo, ¿me están viendo? Sí. Estamos hablando, voy a encontrar una imagen, ¿verdad? Me voy a meter y me voy a encontrar, por ejemplo, esto. Voy a meter en esto y estamos viendo, miren, todo esto es, perdón, todo esto es la formación de un nuevo ser. Todo, todito.
todito es la formación de un nuevo ser. Si lo estamos viendo de esta forma, miren, todito es la formación de un nuevo ser. Ahora, aquí lo que está rodeado aquí es la placenta, como lo podemos observar o lo podemos apreciar en esta foto, placenta. Y por aquí completamente tenemos un saco vitelino. Y esa es la primera instancia de nuestra vida, que es el que aporta la sangre a nuestro cuerpo. No me voy a poder a meter en embriología, ¿verdad? Porque esto prácticamente es embriología. Es muy bonita la embriología, para saber desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, hasta todo lo que se forma, ¿verdad? Pero lo que les quiero mostrar y lo más importante para que ustedes sepan es de dónde comenzamos a formar sangre y que es del saco vitelino que ustedes observan aquí mismo. Aquí está el nombre, este es el ser completamente. ¿Mm? Tenemos el saco vitelino, ok, ahí, y pues claramente lo que lo recubre o lo que va a llevar a recubrir a este chico en un todo es la placenta, ¿verdad? Que es lo que le va a llevar a nutrientes posteriormente al cuerpo, al torrente. No sé si me escribieron, no sé si tengo aquí algo, a ver, no salen los... Bueno, seguimos. Entonces, el primero, en general, la hematopoiesis es el saco vitelino. ¿Okay? El saco vitelino. Permítame, chicos, que me están hablando de la clínica, ya regreso.
Ok, chicos, las disculpas del caso. Prácticamente estaba atendiendo unas cosas de la clínica. Como le estaba diciendo, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta de dónde venía la sangre es del saco vitelino embrionario. Más tarde, lo que nos proporciona la sangre o el órgano que proporciona la sangre es el hígado. De ahí pues podemos hablar del vaso, el timo y los ganglios fetales, linfáticos fetales. Ahora es muy importante saber de dónde viene esta sangre, porque la médula ósea roja es el órgano más importante hematopoyético primario, ¿ok? O sea que la médula roja se convierte en el principal aportador de sangre. Ahora, doctor, ¿a dónde está la médula ósea roja? ¿A dónde se encuentra? ¿O qué es la médula ósea roja? La verdad que eso lo tendríamos que haber visto. Las disculpas del caso, no le di la clase esta, espero retomarle esa clase. Y esa médula ósea roja se encuentra a este nivel. Les voy a dar y les voy a enseñar dónde se encuentra. Es en el tejido óseo, o mejor dicho, en el hueso. Para poderles hablar de eso, claramente tenemos que hablar de las partes de un hueso, ¿verdad? Para que ustedes estén completamente sabedores a dónde está. Y lo interesante de esto es que ustedes aprendan a identificar estas partes de un hueso. Por ejemplo, aquí estamos viendo un hueso, como es el húmero. El húmero, estamos viendo el hueso del brazo, ¿verdad? El brazo. Ahora, este húmero tiene partes. Y si hablamos de las partes, estamos diciendo que esta tiene cabeza, cuello, tronco, así, cabeza, cuello, tronco, ¿ok? Tronco, y podemos decir extremidades y los pies, ¿ok? Entonces, si hablamos de las partes del hueso, estamos diciendo que ahí tenemos en la cabeza del hueso se llama epífisis proximal. ¿Por qué proximal, chicos? Porque si nosotros hacemos prácticamente, ponemos este brazo completamente, o este miembro superior en una posición de 90, podemos ver que el húmero está más proximal a la línea media y que esta parte de la cabeza está más proximal a la línea media que esta parte que está abajo, ¿ok? Entonces, completamente le vamos a llamar epífisis proximal, ¿ok? La palabra epífisis tiene su formación, pero no me interesa ahorita, luego vamos a ver eso. De ahí al cuello se le llama metáfisis, y todo el tronco prácticamente se le llama diáfisis, ¿ok? Diáfisis, ¿ok? Los miembros inferiores, le vamos a poner así, lo que sigue del tronco es la metáfisis, y los pies del hueso. Claramente solo lo estoy tomando como una representación. No quiero que me vayan a decir los pies o el tronco o en algo que eso les pida, ¿verdad? Claramente solo es para representación. A eso se le llama epífisis distal. Si ustedes se observan, arriba es epífisis proximal y abajo es epífisis distal. Y arriba el cuello es metáfisis y abajo también es metáfisis, ¿ok? En el cuello. ¿Estamos? No sé si me estoy dando a entender. Sí, doctor. Ok, perfecto. Permítame otro segundo nuevamente.
Hola chicos, ya regresé. Tengo un imprevisto de urgencia, pero voy a terminar lo que estoy diciendo, ¿ok? Y me voy a quedar en continuación. Como les estaba hablando lo del hueso, ¿verdad? Ahora, el hueso completamente tiene de las partes, como les estoy diciendo, de arriba hacia abajo, pero de afuera hacia adentro, o sea, de afuera hacia adentro, tiene también partes, y estas partes se llaman hueso esponjoso y hueso compacto. Como ustedes están observando aquí, tenemos el hueso compacto, que es el que tapiza todo el hueso en su parte externa, y adentro tenemos la fijación del hueso esponjoso, ¿ok? La fijación del hueso esponjoso. Ahora, en este hueso esponjoso que ustedes están viendo ahí, no sé si alguna vez ustedes se han fijado cuando han comido algún pollo, pongámosle, los que han comido pollo, ya sea de cuál, cuando el hueso está bien rico, lo muerden y se han fijado que adentro el hueso está negro. A ver, ¿se han fijado? Sí. De igual manera, y todavía lo seguimos mordiendo. Y completamente, ese hueso que está dentro, que ustedes están observando, que está negro, es importante. ¿Por qué? Porque allí es donde se encuentra la médula roja. Y es lo que yo les voy a mostrar en este momento. Por aquí está. Permítanme. Aquí está. Ahora, el tejido esponjoso, compacto y esponjoso, eso es muy importante, ¿verdad? Pero completamente es importante saber a dónde está. Ahora, en este apartado, miren, en este apartado del hueso esponjoso o de la cavidad esponjosa, de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que es aquí, ¿verdad? ¿Eh? Si lo determinamos más, hueso compacto, miren, es lo que está afuera, ¿verdad? Lo duro, ¿verdad? Y el hueso esponjoso, ¿verdad? Aquí en este hueso esponjoso hay trabéculas, así se le llama, trabéculas, ¿ok? Y aquí en estas trabéculas, claramente, lo importante de ese hueso esponjoso o esa parte esponjosa son los dos, o estos dos puntos, que es liviano, y eso reduce el peso total del hueso. Es muy importante eso. Para que el hueso, ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de tocar un fémur o un húmero, ustedes van a notar que, a pesar que es grande, pesa, pero no como se tendría que pesar, ¿verdad? Entonces, esto reduce el peso, porque ese es uno de el primer lugar, ¿verdad? Y claramente, esto permite, como una disminución del peso, moverse con rapidez, ¿verdad? Y claramente traccionando el músculo. Pero en segundo lugar, lo importante de esa parte esponjosa, de ese hueso esponjoso, es que aquí hay trabéculas, como se les acabo de enseñar. Y en estas trabéculas, aparte de sostener, son las que protegen la médula ósea roja. Aquí es donde tenemos la sustancia que se llama médula ósea roja, que a medida va pasando el tiempo, esta se vuelve amarilla, como lo dice la diapositiva. Ahora bien, es esta médula ósea roja, después de que nosotros nacemos, o sea, los últimos 3 meses antes del nacimiento, para ser exacto, viene siendo la fuente principal para generar sangre, para formar sangre. Por eso es que es importante los huesos. No crean que los huesos solo nos ayudan de sostén, sino que ahí es donde se forma la sangre. Por eso, si hablamos de un paciente de avanzada edad que tenga una fractura, ya sea en el fémur, en el húmero, de cadera, ellos tienen prácticamente una pérdida sanguínea muy fuerte, y completamente, si estamos hablando de un pacientito mayor de 80 años, claramente si no se le da atención, aunque es muy difícil, esa podría ser su muerte, porque claramente tenemos un daño en tejido óseo. Si hablamos, la médula ósea roja es un tejido conectivo, ¿ves? Tejido, es un tipo de tejido muy vascularizado, de tipo conectivo,
y que claramente se encuentra entre las trabéculas del hueso esponjoso. Eso ya lo acabamos de hablar. Y claramente, ¿a dónde las podemos encontrar? Exclusivamente en los huesos del esqueleto axial. Nosotros ya vimos cuáles son forman el esqueleto axial, en la cintura escapular, en la pélvica, ¿verdad? En las epífisis proximales del húmero y el fémur. Si hablamos de las epífisis proximales de estos, ya quedamos claros cómo están conformados, que son aquí arriba, miren, epífisis proximales del hueso, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de epífisis distales. Y para ir terminando, porque la vamos a dejar en continuación, chicos, prácticamente estas células que van a formar la sangre vienen y tienen que derivar de otro tipo. Tienen que, no solo se forma el glóbulo rojo y sale la sangre, no. Estas células vienen enfocadas o vienen de una progenitora, y a esas se le llaman células madre pluripotenciales o células stem o stem cell. Y estas son las encargadas de comenzar a generar una cascada de células que en la próxima diapositiva es lo que vamos a determinar, ¿verdad? Estas células madres pluripotenciales son también llamadas hemocitoblastos. Son importantes porque si algo sale mal de ellas, toda la cascada de las células malas, ¿verdad? Estas células, que son las células pluripotenciales o las células stem o hemocitoblastos, tienen la capacidad de diferenciarse en muchas células. Son preguntas parciales, ¿cómo se llaman, verdad? Ahora, si ustedes están observando aquí en esta diapositiva, y con esto me despido, es que tenemos una célula madre de todo, que son las células pluripotenciales, como lo están viendo aquí, o las células STEM, que estas se pueden diferenciar en células madres mieloides y células madres linfoides, ¿ok? Muy diferentes. Las células madres mieloides y las células madres linfoides. Estas células madres mieloides, que son derivadas de las células pluripotenciales, van a generar una unidad o unidades formadoras de colonias de eritrocitos, o mejor dicho, de eritroides, colonias de eritroides. Por eso su representación, unidades formadoras de colonia eritroide. Entonces, estos van a generar los proeritroblastos, completamente, los proeritroblastos, y estos van a generar los reticulocitos, que estos van a venir y van a perder su núcleo y van a generar glóbulo rojo. Pero para esto es otra clase, o más adelante vamos a hablar por qué o qué favorece a que todo esto se forme, ¿verdad? De igualmente, las células madres pluripotenciales, como ustedes están viendo, generan unidades formadoras de colonias de megacariocíticas, y estos van a generar los megacarioblastos, de ahí los megacariocitos, y estas van a generar las plaquetas, ¿ok? Las plaquetas. Pero además de esto, las células madres mieloides que vienen de las pluripotenciales completamente están o generan unidades formadoras de colonias de granulocitos, o mejor dicho, de macrófagos. Y estas se van a diferenciar en mieloblastos eosinófilos, que al final van a ser eosinófilos, luego van a ser mieloblastos basófilos, que al final van a ser basófilos, luego mieloblastos, que van a ser neutrófilos, monoblastos, que van a pasar a ser monocitos, y estos monocitos se van a independizar en ciertos órganos y van a generar macrófagos, que eso se ve muy bien, porque en los pulmones los macrófagos se llaman de diferente manera, en el hígado se llaman de diferente manera, y ayudan a protección de esos órganos. Ahora, y estos completamente los podemos diferenciar en una característica muy importante: si son con gránulos o son sin gránulos. ¿Y por qué? Porque de las células madres pluripotenciales dijimos que se llevaban las células madres mieloides, pero por el otro lado son los linfoides. Y entre los linfoides tenemos a todos los linfocitos, que primeramente, después de las madres linfoides, están los linfocitos T, B y neutrophil killer, o NK, ¿ok? Neutrophil killer o NK. Prácticamente estos linfocitos T
van a diferenciarte en células T o linfocitos, luego los linfoblastos B a linfocitos B o células B y linfoblastos NK o natural killer, como les acabo, natural killer, entonces, o NK van a diferenciarte en células NK, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si ustedes se están fijando, se dividen en dos, en leucocitos granulares y agranulares. Eso más adelante lo vamos a ir viendo, o quiénes son. De ahí vamos a pasar a los glóbulos rojos y vamos a ir viendo cómo se forma el glóbulo rojo en la sangre y su forma de excreción. Chicos, los voy a dejar hasta aquí porque ya los tengo desde un buen ratito. Lastimosamente me perdí en el link. Fue mi culpa, la verdad, porque estaba en otro link. No sé si la clase le encuentran un poquito aburrida. La verdad es que les va a ayudar a poder comprender lo demás. Pero es muy importante que su formación tengan esto, que tengan presente de dónde viene la sangre y cómo se forma. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? Hola. Sí, la clase entonces la contendría después. Sí, la vamos a posponer prácticamente. Vamos a hacer la otra parte que tendría que hacer esta semana. Yo creo que lo haríamos el día jueves o viernes, ¿ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, con respecto a que hay examen de sistema cardiovascular, eso después sería habilitado, ¿no? ¿Perdón? Eso ya lo podemos hacer o No. habría fecha. No, ahí en las indicaciones, ahí están las indicaciones cuándo ustedes van a poder entrar al examen. Que si no me acuerdo, está el día viernes. Sí, para el día viernes. Uh-huh. Bueno, gracias. Claramente les estoy dando la clase porque me interesa, porque algunas cosas no están en la clase y algunas otras se las voy a decir así hablado, ¿no? Para que ustedes completamente contesten. Por ejemplo, lo del hueso, imagínense. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? ¿No? Esa clase Dígame. que nos está dando, ¿en qué semana? Esta es la semana anterior, esta es la semana pasada. Que la clase que nos está dando ahorita, ¿en qué semana está? Es la semana pasada. ¿Ok? Es la del 3 al 9. ¿Ok? Si ustedes observan, Gracias. ahorita estamos en la semana 16. Prácticamente en la semana, estamos hablando de la semana 15. ¿Ok? Parte 1. ¿Otra pregunta? Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Ok, reprogramemos la videoconferencia, señorita Natalie. ¿Estamos? Sí. Le voy a mandar a más tardar el día jueves o viernes el listado para la próxima semana, porque si no se pudo esta, pero no nos salvamos de la otra, porque sí, ya solo son 4 laboratorios que vamos a determinar y este es uno de ellos, ¿ok? El sistema cardiovascular, porque va a ser importante que ustedes conozcan la anatomía de las venas y las arterias, porque cuando vayan a canalizar allá no vayan a ir diciendo yo no sé qué venas o qué arterias son las que pasan por aquí, ¿ok? Doctor, justamente algo sí iba a preguntar referente a lo de las prácticas. Si va a mandar alguna guía de lo que se va a hacer o después nos va a explicar. Eso va a estar en Canvas. ¿Okay? Cuando yo les dé la distribución, cuando ya esté eso, ustedes vayan a Canvas, ahí, y ahí va a aparecer apartado, semana tal, apartado de laboratorio. ¿Okay? Y si yo les pongo indicaciones ahí,
que tienen que llevar algo o les pongo una guía, se van a guiar por eso, ¿ok? Si no, por eso ustedes solo se van a hacer presentes con su gabacha. Pero ahí van a estar las guías, lo que vamos a hacer, ¿ok? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Por el momento solo necesito que se hagan gabacha, ¿ok? Porque sí es necesario que tengamos gabacha. Entonces, chicos, si no hay más que preguntas, los dejo. Lo siento, o las disculpas del caso. Sí, si ustedes pueden, pues pueden llevar el cuaderno, ¿verdad? Para anotar o hacer apuntes. Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, si no hay más preguntas, los voy dejando, vamos a reprogramar esto. Y, ojo, con los chicos que no me dijeron nada con lo de las notas, señorita Natalie, que por qué no mandaron eso, lastimosamente van a estar muy mal calificados, pero pues tampoco les podemos andar rogando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y les vamos a llamar y vamos a llegar hasta la casa porque nos entregan las notas. Porque ustedes están conscientes de que ya tengo varios ratitos de estarles diciendo que me envían las cosas. En momentos extraordinarios que ya no tendría por qué aceptarles las tareas. Hasta cierto punto soy muy flexible, pero tampoco preguntan, tampoco les puedo ayudar. Y ojo, cerrando el área, yo no les puedo ayudar. Porque me acuerdo que el área pasada, ya finalizando todo el ciclo, me decían que les ayudara con notas de la primera área. Como son 3 áreas, 3 cómputos. ¿Y cómo les voy a poder ayudar? A ver si ya cerramos todo. Y peor de la primera. Entonces espero no se pase con esto. Chicos, ha sido un gusto, vamos a reprogramar la videoconferencia y pues les deseo bendiciones este día. Cualquier cosa hágaselo llegar a la señorita Natalie y que ella me lo notifique a mí, ¿ok? Tienen hasta mañana para la tarea. Si yo escucho que el otro grupo me reclama por esta tarea, porque por el otro grupo fue hasta el día de ayer, les bajo 2 puntos a todos, ¿ok? Porque solo es un acuerdo con ustedes, ¿ok? ¿Estamos? ¿Entendido? Señorita Natalie. Sí. Va, perfecto, porque el otro grupo no sabe nada y solo se los di a ustedes, porque tanto les ayudo a ustedes como les ayudo a ellos de otra forma. Espero no me vayan a decir nada en la videoconferencia. Ha sido un gusto, chicos. Cuídense, bendiciones. Nos seguimos viendo en la próxima conferencia. Dios les bendiga. Gracias, igual. Gracias, igual. Gracias, igual. Yeah.